Amoroso Padre Celestial, esta noche nuevamente estamos muy agradecidos por la oportunidad que pones delante de nosotros para estudiar tu palabra, para escuchar lo que tienes que enseñarnos, para mostrarnos el camino de la verdad y para prepararnos para el día de Cristo, de su segunda venida que está muy cercana a este mundo. Queremos formar parte de ese grupo que te recibirá con gran alegría y para eso tenemos que permitir que tú nos prepares porque nosotros no podemos. Te agradecemos el poder y la buena voluntad del Espíritu Santo para ayudarnos y hacer todo esto en nosotros. Permite, Señor, que le escuchemos cuidadosamente. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces, antes de entrar al repaso de los estudios, quiero también dar una bienvenida a los que estén escuchando el video ahora pronto o quién sabe en cuánto tiempo. Queremos recordarles a ellos también que estamos orando y seguiremos orando para que la bendición que hemos recibido nosotros aquí en el estudio sea de ellos también, de ustedes los que están mirando el video. Comenzamos entonces esta noche a repasar la segunda mitad de los versículos de memoria, que comienzan con Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos él, oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nos ha separado, no tenemos por qué decir, no, es que el pecado me lleva, no, el Señor separó ese pecado, no lo busquemos, ¿verdad? Luego entonces tenemos a Juan 14:27, la promesa de Cristo en cuanto a la paz. Mi paz os dejo. No, perdón, comienza la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Luego tenemos a 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Luego el siguiente es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas: para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos confiar que Él puede hacer las dos cosas y quiere hacer las dos cosas. Luego entonces viene Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Creo que me salté uno. Sí, me salté Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar eternamente, quiere decir completamente, decisivamente, definidamente. Por lo cual puede también salvar a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, que somos nosotros, ¿verdad? Luego viene Filipenses 2:9-13. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le ha dado un nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos, de los que en la tierra, de los que debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos, recordemos esa palabra muy importante, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos también que el significado de esas palabras no es que es con miedo, sino con reverencia y con seriedad. Luego dice, ¿por qué? ¿Por qué es que nos vamos a ocupar? ¿Es que nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos? No, de ninguna manera. ¿Por qué es que debemos ocuparnos? Porque Dios es el que en nosotros, en vosotros, dice en el versículo, obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es nuestra ocupación? Permitirle que lo haga, porque no nos puede obligar. Luego Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
el secreto de la victoria de Cristo Jesús sobre la tentación, ¿verdad? Luego Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todavía en la carne, ¿verdad? Igual que Cristo, en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, vino a nada. Si nosotros pudiéramos guardar, obedecer o algo, pues Cristo no hubiera tenido que venir. Y luego el último que tenemos, que es el que corresponde con este capítulo, el último capítulo del libro, es Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Bueno, con esto entonces estamos listos para comenzar nuestro estudio en el libro. Y entonces llegamos hasta la página 274 la vez anterior. Estamos ya llegando al final del capítulo, también es el final del libro. Entonces estamos en la página 274. Estábamos hablando de los comentarios que hizo Martín Lutero en cuanto a la justificación, en cuanto a la gracia y en cuanto a nuestra parte en la justificación y en el obedecer y en el guardar y en todo aquello. Entonces, después de las citas en cuanto a Martín Lutero, entonces habíamos comenzado a leer las citas del pastor Alonzo Jones en los boletines de la Conferencia General de 1895. Voy a leer antes de eso y dice, comentando en cuanto a las declaraciones de Martín Lutero y entrando a las citas del pastor Jones, dice, estas declaraciones de Martín Lutero son poderosas. El tema de la salvación por la gracia que él enseñó incluye mucho más de lo que generalmente la gente piensa. Él no se limitó a presentar el evangelio como algo que solo nos proporciona perdón y que nos libra de la culpabilidad y no más. No. Él creía que a razón de que Cristo se hizo uno con nosotros y participando de esa vida, apropiándonos de ella, creyendo que Él se convirtió en nosotros mismos, el regalo de su vida inocente nos lleva a una existencia práctica de victoria constante, no intermitente. No es que como las lucecitas de Navidad que prenden y apagan, ¿verdad? No, con una victoria constante contra el pecado. Seguimos leyendo. Ahora, comparemos esto con lo que Alonzo T. Jones dice. Regresamos a los boletines de la Conferencia General de 1895 en el capítulo 15, o sea, el sermón número 15. Verán cómo estos pensamientos asombrosamente armonizan con los pensamientos de Lutero. Leamos la introducción. Aún seguimos estudiando el nombre de Cristo, que es Dios con nosotros. Y tal como hemos visto ya, Él no podía ser Dios con nosotros a menos que se hiciera nosotros, debido a que no es Él mismo quien se manifiesta en el mundo. No vemos a Jesús en este mundo, tal como era en el cielo, ni vemos en el mundo la personalidad que tenía en el cielo antes de venir aquí. Se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Entonces, habiendo puesto en Dios su confianza, Dios moró en él. Siendo él nosotros y siendo Dios con él, resulta que Cristo es Dios con nosotros. Tal es su nombre, que es el nombre Emmanuel, ¿verdad? Ese es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Y como explicábamos la vez pasada, entonces, en una manera de pensarlo es que en Cristo, Dios mora en Cristo
nosotros estamos en Cristo también porque Él se hizo en nosotros y allí estamos. Ese es el punto donde Dios y nosotros estamos completamente en la misma localidad, por así decirlo, cuando estamos en Cristo. Si nos salimos de Cristo, si dejamos a Cristo, Dios no está con nosotros. Solamente en Cristo, en Emmanuel, sucede eso. Quería también arreglar o componer algo que dije la semana pasada y que después que lo pensé otra vez y que lo oí, dije, allí hablé equivocadamente. Dije que Cristo se había vaciado de sí mismo, eso está correcto. Dije también que se había vaciado de todas sus prioridades y prelaciones como divinidad, de toda su divinidad y su voluntad. De la voluntad no se vació. Yo dije la semana pasada dije que la voluntad de él había quedado en algún rincón del cielo. No, 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 no. Hablé demasiado rápido y no me di cuenta de lo que estaba diciendo y no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Fácilmente lo podemos saber, porque en Getsemaní tenemos la historia de la oración que hizo Cristo allí. ¿Y qué fue lo que dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. No hubiera podido decir eso si no hubiera tenido voluntad propia. Así que la voluntad, él la tuvo todo el tiempo. Porque hay muchos que entonces piensan que Cristo no hubiera podido pecar porque no podía. Hubiera querido, no hubiera podido. No. Si él hubiera decidido pecar, hubiera podido pecar. ¿Por qué? Porque tenía una voluntad, como la tenemos usted y yo, el libre albedrío. ¿Ok? Entonces seguimos ahora y espero que esto nos ayude también a recordar ese punto. Seguimos. ¿Alguna vez había leído el nombre Emmanuel de esta manera? Generalmente pensamos que ese nombre significa Dios en Jesús, quien vino a nosotros. Entonces es Dios con nosotros, pero esa no es la forma. No, Cristo se vació de su ser divino y Dios moró en él. Igualmente, Cristo se vació de sí mismo y se hizo nosotros. Y siendo que Dios moró en Cristo y toda la humanidad estaba en Cristo, entonces su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Seguimos ahora en la siguiente cita después de esto. Esta no la habíamos leído la semana pasada. Dice, si hubiese venido al mundo, si Cristo hubiese venido al mundo, tal como era en el cielo, como Dios, si se hubiese manifestado como era allí y siendo Dios con él, su nombre no habría sido Dios con nosotros, puesto que él no había sido con nosotros, no hubiera sido con nosotros. Pero el Hijo se vació de sí mismo. No fue él mismo quien se manifestó en el mundo. Vamos a Mateo 11:27, por favor. Abran sus Biblias. Mateo 11:27. Tengo la de inglés, pero no la de español. Mateo 11:27. Parte de esto está allí. Bueno, las dos partes están, pero quiero que lo leamos un par de veces para que entendamos, porque leyéndolo ligeramente y por encima, superficialmente, a veces no entendemos exactamente todo lo que está diciendo. Mateo 11, versículo 27, dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Hay dos puntos muy importantes allí. Cristo, cuando vino aquí y estuvo aquí en la tierra, no vino para demostrarse o revelarse a sí mismo. Todo lo que hizo, todo lo que habló, todo lo que vivió y todo lo que leemos de él en los evangelios es Dios, es su Padre. A eso es que él vino, a revelar a su Padre. Él no vino a mostrarse a sí mismo. Por otro lado, el Padre es el único que lo conoce a él y
La única manera que nosotros podemos conocer al Padre es que el Hijo nos lo revele. Vamos otra vez entonces al libro, en esa cita que estábamos, porque allí va a hablar en cuanto a esto y nos va a demostrar qué verdad tan profunda hay detrás de todo esto. Dice, pero el Hijo se vació de sí mismo. No fue él mismo quien se manifestó al mundo. Leemos de Mateo 11:27, nadie conoció al Hijo sino el Padre. No solo ningún ser humano, sino nadie. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora otra vez regresando a Mateo 11:27, la segunda parte dice, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Observad que el texto no dice, nadie conoce al Hijo excepto el Padre y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. No, eso no es lo que dice. Ningún hombre conoce al Hijo en absoluto, solamente el Padre lo conoce. ¿Por qué? Porque Él dejó toda su divinidad allá. Nosotros no lo conocemos como Él es, ¿verdad? Sigo leyendo la misma cita. El Padre no revela al Hijo al mundo, sino que el Hijo revela al Padre. Cristo no es la revelación de sí mismo, es la revelación del Padre al mundo y en el mundo y a los hombres. Por lo tanto, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Es pues el Padre quien es revelado en el mundo, quien es revelado a nosotros y en nosotros en Cristo. Qué pensamientos y qué verdades tan profundas. Al leerlo así nomás podremos decir, ay, sí, yo entiendo qué está diciendo. Pero cuando nos detenemos a ver bien de seguido, de cerca lo que está diciendo, qué verdades tan profundas las que nos revelan. Seguimos entonces, dice allí Cameron, revelado en nosotros, en Cristo. Nuestro trabajo es decirle al mundo, he aquí vuestro Dios. Esto podemos hacer si recibimos el regalo. El Padre es revelado en el Hijo y a través de nosotros, en Él, en el Hijo, el Padre es revelado al mundo. Página 275. Volvemos a la cita de 1895, el Sermón 15. Es todo el tiempo el tema de nuestro estudio. Este es el centro alrededor de lo cual gira todo lo demás. Siendo que Cristo tomó nuestra naturaleza humana en todas las cosas en la carne, y puesto que vino a ser nosotros, cuando leemos sobre Él y sobre el trato que recibe del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos y de la forma como nos trata el Padre. Dice Cameron, ¿acaso este hecho nos hace que la vida de Cristo sea muy personal? Cuando leemos sobre Él, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos, ya que Él se convirtió, se unió su vida con la nuestra. Así como el Padre vivía en Él una vida perfecta, Él la vivía en nosotros. La vida de Cristo es nuestra vida, una vida perfecta. El regalo de Dios. ¿Lo crees? Creer es recibir, no solamente creer como los demonios que creen y tiemblan, no, creer es recibir, es permitir que haga algo en nosotros. Creer, vuelvo a leer aquí, creer es recibir, apropiarse de sus méritos. En otras palabras, hacer de su obediencia tu propia obediencia personal. Y si decides creerlo, Dios proveerá el hecho. Solo tienes que decir amén y permitir que así sea. Esto quedará más claro en los pensamientos finales. La gran verdad fundamental es que lo que Dios hizo en su Hijo
lo estaba haciendo en nosotros y continuará haciéndolo hoy. Debemos estudiar toda reforma y toda doctrina solo a través de los ojos de esta verdad. Seguimos leyendo las citas de la Conferencia General en 1895. Siendo que Cristo tomó nuestra naturaleza humana en todas las cosas en la carne, y puesto que vino a ser nosotros, cuando leemos sobre Él y sobre el trato que recibe del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos y de la forma como nos trata el Padre. Lo que Dios hizo a Él, lo hizo a nosotros. Lo que Dios hizo por Él, lo hizo por nosotros. Comenta aquí Cameron, hemos traducido directamente del inglés el párrafo que sigue al anterior y que dice así. Y la razón por la cual lo tradujimos directamente del inglés en vez de tomar alguna otra fuente ya traducida es porque hay ciertas palabras y ciertos conceptos que están mucho más claros en el inglés y que valía la pena tratar de aclararlos mejor para los hispanohablantes. Leo entonces la cita. Con nuestra debilidad, con nuestra pecaminosidad, sencillamente nosotros, pasó por este mundo y nunca pecó. Él estuvo lleno de pecado como nosotros, débil como nosotros, indefenso como nosotros, indefenso como es el hombre que está sin Dios en este mundo. Sin embargo, por su confianza en Dios, Dios lo visitó de tal modo, moró de tal forma con él, de tal manera lo fortaleció, que en lugar de que el pecado fuera alguna vez manifestado, la justicia de Dios fue manifestada siempre. Piensen ustedes, él no era así como usted y yo solamente, porque usted y yo solamente cargamos el pecado nuestro. Él cargaba y cargó y llevó el pecado nuestro desde el principio hasta el final, no solamente en la cruz, lo llevó todo el tiempo. Y con esa cantidad, esa carga de pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que vayan a nacer antes de que Cristo venga, con todo eso, nunca se vio el pecado que él cargaba. ¿Por qué? Porque Dios y su justicia fue lo único que se vio, porque él permitió que Dios morara en él tan profundamente, tan completamente, que ni un poquitito de pecado de todo el que él llevaba encima se vio nunca. La justicia de Dios es el obrar correcto o buenas obras, ¿verdad? Son buenas obras de Dios. Y allí hay un error en el capítulo. Dice las buenas obras. Se pasó la S de un lado al otro. Buenas obras. Seguimos con la cita, porque aquí viene la aplicación. Pero, ¿quién fue él? Fue nosotros. Así, Dios demostró ya al mundo y al universo que él vendría de esa manera a mí y a vosotros, y que viviría en nosotros que estamos hoy en el mundo, haciendo que esa gracia y ese poder habitaran en nosotros, de forma que, a pesar de toda nuestra pecaminosidad, de toda nuestra debilidad, la justicia y la santa influencia de Dios serían manifestadas al hombre, en lugar de que nos manifestáramos nosotros y nuestra pecaminosidad. Como fue en Cristo, debe ser en nosotros, puede ser en nosotros, si se lo permitimos. Pasamos a la página 276. En Jesucristo, sigue la cita, en Jesucristo, tal como Él fue en carne pecaminosa, Dios demostró ante el universo que puede de tal forma tomar
posesión de la carne pecaminosa como para manifestar su misma presencia, su poder y su gloria, en lugar de que sea el pecado el que se manifieste. Y todo cuanto el Hijo pide a todo hombre, a fin de cumplir eso en él, es que permita al Señor que lo posea, tal como hizo el Señor Jesús. ¿Qué es lo único que el Señor pide? Permitir que el Señor nos posea para que así Él pueda cumplir lo mismo en nuestras propias vidas. Regresamos nuevamente a la cita de 1895, la conferencia general, el pastor Jones hablando. Jesús dijo, yo confiaré en Él. Eso se encuentra en Hebreos 2:13. Y en esa confianza, Cristo trajo a todos la divina fe mediante la cual podemos poner en Él nuestra confianza. Y cuando nos separamos así del mundo y ponemos solo en Él nuestra confianza, Dios nos tomará y usará de tal modo que nuestro yo pecaminoso no aparezca, influencie ni afecte a nadie. Dios manifestará su yo justo, su gloria ante los hombres, a pesar de todo lo nuestro y nuestra pecaminosidad. Esa es la verdad. Y ese es el misterio de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Dios manifestado en carne pecaminosa. También en este punto, Satanás desanima a muchos. Esto es del mismo sermón de 1895. Satanás dice al pecador que cree, es demasiado pecador como para considerarte cristiano. Dios no puede tener nada que ver contigo. Mírate a ti mismo. Sabes que no sirves para nada. Satanás nos ha desanimado miles de veces con ese tipo de argumentación. Volvemos al sermón del hermano Cameron, o sea, al capítulo. Esto es verdad. Dios está llamando a la acción inmediata, y ese es el título del último capítulo, ¿verdad? A la acción inmediata. Pero solemos pensar, no soy nadie, no puedo hacer nada correcto. Nunca estaré entre los siervos élites de Dios en los últimos días. Él nunca me usará como instrumento en sus manos para hacer ejemplo de cómo provocar o desencadenar un gran reavivamiento. Deja de soñar. Pues bien, amigos, la realidad inicia con un sueño. Y si tú crees que Dios ha puesto en tu corazón el realizar el llamado a la acción inmediata, este es un sueño que el Espíritu Santo te ha dado. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, leemos lo siguiente. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y soñarán sueños y profetizarán. Y si Él te ha dado ese sueño, Él mismo proveerá todo lo que conlleva a realizarlo. Pero Dios ha provisto un argumento que deja en la vergüenza esa pretensión de Satanás, porque Jesús vino y se hizo nosotros con nuestra pecaminosidad, cargado con los pecados del mundo, llevando mucho más pecados de los que hay sobre mí y tú, y en Él cargado con 1000 veces más pecados de los que jamás hubiera en mí. Dios ha demostrado que con uno tan pecaminoso como eso, Él vendría y haría habitación con Él por toda la vida, manifestándose a sí mismo y su justicia, a pesar de la pecaminosidad y a pesar del diablo, que siempre está listo para tentar. Eso no tuvo que ver nada con Cristo. Mientras Él estuvo, y así estuvo toda su vida, entregado a su Padre, permitiendo que su Padre morara, ni la cantidad de pecado que llevaba encima, ni las tentaciones del tentador tuvieron ninguna victoria. Seguimos. Dios dispuso ayuda sobre alguien con A mayúscula, que es poderoso, y esa ayuda nos alcanza a nosotros. Gracias al Señor. Regresamos al sermón del pastor Jones en 1895 y leemos. Hermanos, eso me hace bien, porque sé que si alguna vez
he de manifestar algo bueno en este mundo en el que estoy, ha de proceder de alguna fuente exterior a mí mismo. Eso es un hecho. Pero, oh, la bendición misma de ello radica en que Dios ha demostrado que manifestará su yo justo en lugar de mi yo pecaminoso, cuando yo le permita que me posea. Soy incapaz de manifestar justicia por mí mismo. No puedo por mí mismo manifestar su justicia. No. Dejo que Él me posea absolutamente, sin reservas. Entonces Él se encarga de eso. Él ha demostrado que es así. Lo demostró por toda una vida. Lo que Dios es cuando hace morada conmigo en carne pecaminosa. Puede hacerlo de nuevo, tan ciertamente como pueda poseerme. ¿Le permitiréis que os posea? ¿Será acaso una entrega excesiva? No, es lo que corresponde. ¿Cuán plenamente se entregó Él? Se entregó totalmente a sí mismo. Cristo se dio, se vació de sí mismo. La versión en francés dice, se aniquiló a sí mismo. Él se deshizo a sí mismo y se hundió en nosotros para que Dios, en lugar de nosotros mismos y su justicia, en lugar de nuestra pecaminosidad, se manifestase en nosotros, en nuestra carne pecaminosa, su justicia. Respondamos, pues, sumergiéndonos en Él, de forma que Dios pueda seguir manifestándose en carne pecaminosa. Yo voy a leer ese párrafo nuevamente. ¿Le permitiréis que os posea? ¿Será acaso una entrega excesiva? No. Es lo que corresponde. ¿Cuán plenamente se entregó Él? Se entregó totalmente a sí mismo. Cristo se dio, se vació de sí mismo. La versión en francés dice, se aniquiló a sí mismo. Él se deshizo a sí mismo y se hundió en nosotros, para que Dios, en lugar de nosotros mismos, y su justicia, en lugar de nuestra pecaminosidad, se manifestase en nosotros, en nuestra carne pecaminosa. Respondamos, pues, sumergiéndonos en Él, de forma que Dios pueda seguir manifestándose en carne pecaminosa, la tuya y la mía, ¿verdad? Regresamos a las palabras de Cameron. Hagamos precisamente eso. Hundámonos en Él y la vida de Dios será manifestada en nuestra carne pecaminosa. Una última cita de Jones. Necesitamos un regalo, ya que no hay nada más que pueda prepararnos lo suficientemente rápido. El testimonio de 1888 fue de que Cristo podía venir tan pronto como Él quisiera. ¿Podemos pedir una acción inmediata? Absolutamente podemos. Ahora escucha esto, y aquí viene entonces el párrafo del sermón del pastor Jones. Por su parte, Cristo se ha aliado a sí mismo con cada ser humano. Escucha eso y piensa en ti mismo, se ha aliado contigo. Y si cada ser humano en el mundo esta noche lo abandonara todo y dijera, sí, trato hecho, Él y yo somos uno, y Él es el uno. Todo ser humano sería salvo hoy, y Cristo aparecería en cada alma mañana. Él vería su imagen reproducida perfectamente sobre su pueblo y vendría a llevarnos al hogar. ¿Cómo podría pasar esto? Cuando abandonemos todo lo demás y digamos que Él y yo somos uno y Él es el uno. Su vida es mi vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estas revelaciones son increíbles y muy claras. ¿Por qué me he llevado tanto tiempo para leer libros de estos siervos de Dios? ¿Por qué he tratado, ¿por qué he tardado
tanto en aprender que este mundo es tan vano e ilusorio. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Existe una vida perfecta y esa vida está en el Hijo, Cristo Jesús. Y aunque permanezcamos un poco más en esta tierra, no tenemos que preocuparnos porque ya está todo resuelto. Cristo ya ha enfrentado todas nuestras luchas. La victoria ya es nuestra. El pecado ya ha sido vencido. Ya no existe más. Es solo un producto de nuestra imaginación. Mas la duda es un pensamiento poderoso, ¿no es así? No le demos la entrada, ¿verdad?, a la duda, sino creamos que así es como la Biblia nos lo dice. Amigos, les invito a que observen más de cerca sus vidas. Examinen detenidamente sus prioridades en la vida. ¿De verdad crees que la segunda venida de Jesús es inminente? Si lo crees y de verdad crees en el poder que tiene este mensaje, no vas a invertir tu dinero en construir empresas mundanales. No gastarás tu tiempo leyendo las noticias irrelevantes. Alguien dirá, oh, pero estoy viendo qué está pasando en el mundo. No pasará nada en el mundo hasta que pongamos manos a la obra. De resto, lo que está pasando es más desgracia, más muerte, más atrocidades, más guerras. ¿Para qué queremos seguir leyendo eso? Lo que de verdad debe suceder, lo tenemos en nuestras manos para decidirlo. La profecía solo se cumplirá cuando permitamos que el verdadero evangelio opere en nuestras vidas. Los vientos han estado listos para soplar desde 1888. Solo están esperando que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y depende de ti que hagas la decisión. Soy uno con Cristo Jesús. Por favor, vive esa vida dentro de mí. Esto es un llamado a la acción. Y necesito que me animen, tanto como los necesitamos ser animados los unos a los otros. A Dios le encanta trabajar en equipo y todos somos parte de él. Somos el cuerpo de Cristo, somos miembros, en plural, en particular. Que Dios nos ayude a deshacernos de todo aquello que nos ata y que permitamos que Él nos posea. Seamos como Caleb y Josué y digamos, sí, podemos. La segunda vez que ellos llegaron a los bordes de la tierra prometida, entraron directamente y nosotros podemos hacer lo mismo. Así que hagámoslo. Es mi oración. Amén. Con esto entonces les invito para que nos pongamos de rodillas para orar y por Bendito y amoroso Padre Celestial. Te damos gracias porque esta noche hemos escuchado la verdad pura, sin ningún tapadijo, sin ningún velo, sin el velo que nosotros tengamos sobre nuestra mente por el pecado que llevamos. Pero aún así tu verdad penetra toda oscuridad, toda neblina que haya en nuestro cerebro. El Espíritu Santo es experto en traer luz a nuestra oscuridad. Por lo tanto, Señor, te agradecemos y te pedimos que a medida que pasen los próximos días, que volvamos a repasar, volvamos a leer lo que leímos esta noche, el capítulo entero también. ¿Por qué? Porque estas cosas son tan importantes. Son asunto de vida o muerte, no solamente aquí en la tierra, sino de nuestra vida eterna. Señor, ayúdanos para que le demos la importancia
que en verdad e intrínsecamente estas cosas tienen. Bendice a nuestros amados, a nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos por quienes oramos. Ayúdales para que ellos también puedan entender estas verdades. Y posiblemente seamos nosotros el medio por el cual estas verdades puedan llegar a ellos. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos entrar en una acción inmediata. O si no, las guerras, las crisis, los problemas, las muertes, los atracos, todas las demás cosas que leemos y que escuchamos en las noticias diariamente van a seguir sucediendo una y otra vez, se van a seguir empeorando. Pero, Señor, tenemos en nuestras manos la clave. Tú nos las has dado. Señor, úsanos. Queremos que vengas pronto y queremos que esto no sea solamente de labios hacia afuera, sino de todo corazón. Tómanos como enteramente tuyos. Por amor a Jesús. Amén.